Después de exponer la posible conexión de Diddy con algunas celebridades famosas, como la misteriosa muerte de Michael Jackson, Candace acaba de filtrar imágenes de las locuras de Diddy y Jay-Z en un episodio reciente de su programa. El vídeo es inquietante, ya que supuestamente muestra a Diddy manteniendo relaciones sexuales con una famosa pop star de 18 años que todos conocéis. En este vídeo os voy a contar todo lo que Candace reveló, y más. Cadence Owens filtra imágenes de los altercados de Diddy y Jay-Z. Cuando viene ese Lamborghini, hablamos de ello la última vez. Tuvo el Lamborghini por un día o dos y tuvo acceso a la casa, y él sabe mejor que estar hablando de las cosas que hace con Gran Hermano Puff. En la televisión nacional. El clip que todos ustedes acaban de ver ahora es Diddy amenazando a Justin Bieber de 15 años en la televisión nacional para que no revele ninguna de las cosas que había visto o que le ha hecho en las fiestas Freak Off. En los últimos años, la relación de Diddy con Justin ha sido objeto de escrutinio público. Muchos se preguntan por qué Diddy tenía tantas ganas de juntarse con el adolescente Bieber, hasta el punto de que Justin tenía que evitarle constantemente. Por aquel entonces, no entendíamos muy bien qué estaba pasando, pero la nueva revelación de Candace Owens lo explica mejor que nadie. En un episodio reciente de su programa, Candace se sumergió en el libro de Kim Porter, la difunta esposa de Diddy, sobre las locuras de Diddy, y los detalles son inquietantes. El libro revela que durante el tiempo que Kim estuvo con Diddy, se topó con las cintas sexuales que Diddy grabó de sí mismo con los chicos jóvenes que manejaba, incluyendo una estrella del pop que se convirtió en un nombre muy conocido. En el libro Porter supuestamente relata el descubrimiento y hacer copias de las cintas sexuales. Diddy hizo de sí mismo teniendo relaciones sexuales con chicos jóvenes que estaba manejando, incluyendo una supuesta cinta que involucra a una estrella del pop de 18 años de edad, que llegó a ser un nombre familiar. Ahora no voy a decir el nombre, pero supongo que todos ustedes ya saben quién está hablando. Esto se vuelve aún más inquietante cuando se piensa en ese video de Diddy presionando 17 años de edad, Justin, en por qué no quiere salir con él nunca más. Empezando a ser diferente ahora, Ann. No me has estado llamando y pasando el rato de la forma en que solíamos pasar el rato. Quiero decir que trataste de ponerte en contacto conmigo. Ya sabes. Through all my, ya sabes. Justin estaba tan asustado que empezó a tartamudear. Eso es señal de alguien que ha sobrevivido al Diddler. Las fiestas de Diddy no son lugar para ningún individuo cuerdo, sin hablar de un adolescente. Solo podemos imaginar por lo que Justin podría haber pasado. Ahora nos extraña que no hable desde que Diddy fue arrestado. Hablando de sus fiestas Freak Off, nuevas acusaciones han sido hechas por el antiguo camello de Diddy sobre sus infames fiestas sexuales en los Hamptons, en las que participaban raperos gays con alto contenido en ketamina y famosos participando en actos sexuales entre ellos. El camello, que ha preferido permanecer en el anonimato, relató sus experiencias al New York Post. Empezaban a pasar cosas raras, los famosos empezaban a follar entre ellos, afirmó. También describió cómo Diddy, vestido únicamente con una bata, le acompañó personalmente por la mansión para completar un trato de cocaína. Y mientras se movían por las habitaciones, pudo ver a muchas personas conocidas participando en las fricadas. La residencia de Diddy en los Hamptons es conocida sobre todo por albergar las extravagantes White Parties que atraían a muchos famosos a principios de los años 2000. Sin embargo, con estas nuevas acusaciones, tenemos que preguntarnos qué ocurría realmente entre bastidores. Hablando de raperos haciendo cosas de gays en las fiestas de Diddy, Meek Mill ha vuelto a entrar en la conversación, solo que esta vez su ex Nicki Minaj también está involucrada. ¿Recuerdan cuando se filtró un audio de dos hombres teniendo sexo y todos creyeron que eran Meek y Diddy? A la mierda esa mierda negro, que le den por culo a ese negro. En este momento, Nicki Minaj se encuentra en el centro de una tormenta de medios de comunicación social, a raíz de la afirmación de Jaguar Wright que Nicki Minaj filtró el audio para vengarse de Meek por lo que había hecho a ella. Jaguar también alegó que Nicki llevaba tiempo guardando el audio. Para ser justos, Nicki Minaj tiene algo de mala sangre con su ex Meek. En un tuit pasado, Nick había afirmado que Meek la había agredido físicamente a ella y a su propia hermana. Golpeaste a tu propia hermana y lo grabaste. Escupiste sobre ella y lo grabaste. Me diste una patada delante de tu madre y la mandaste al hospital. Había tuiteado Nicki en el 20. Así que nos hace preguntarnos si Jaguar podría estar diciendo la verdad. Ya en 2022, Jaguar puso en evidencia a Diddy y Jay-Z y denunció algunos de sus delitos. Por aquel entonces, la gente la llamaba loca, pero ahora, con todo lo que han revelado los federales, resulta que la mayoría de sus afirmaciones sobre Diddy eran ciertas. Así que, aunque no sabemos si la historia de Nicki es cierta o falsa,
tenemos que mantener la mente abierta. Volviendo a las sesiones de Freak Off de Didi, una mujer llamada Rachel Kennedy, ex bailarina, ha salido a la luz para afirmar que Didi la engañó para que participara en una sesión de Freak Off, solo para que la echaran a patadas. Corrían los primeros años de la década de 2000, cuando Didi era uno de los nombres más famosos de la industria musical. Conocido por su estilo de vida excesivamente fiestero, Didi era un habitual de los clubes más exclusivos de todo el mundo. Una noche, Didi visitó el club de striptease Seventh Heaven de Tokio, rodeado de un séquito de unas 25 personas. Entre las bailarinas de aquella noche se encontraba Rachel Kennedy, una artista en topless que pronto se convertiría en el centro de una de las fiestas Freak Off de Didi. Según Rachel, Didi preguntó por ella en concreto, tras lo cual empezaron a beber y a hablar. La invitó a ella y a sus amigas a su hotel para lo que se suponía que iba a ser una fiesta posterior. Sonaba bien, así que me llevé a las chicas y fuimos al hotel de Didi, dijo Rachel. Sin embargo, cuando Rachel y sus amigas llegaron a la habitación de Didi, se encontraron con una escena inesperada e inquietante. Didi abrió la puerta en bata, con una botella de champán en la mano. La fiesta prometida no aparecía por ninguna parte. Solo estaba Didi, solo. A medida que avanzaba la noche, las cosas se volvieron aún más extrañas. Didi, que por aquel entonces salía con Jennifer López, empezó a mostrar a Rachel y a sus amigas vídeos de actuaciones musicales de López. Me pareció raro, porque estábamos en su habitación de hotel y nos estaba enseñando vídeos de su novia. Al cabo de un rato, nos invitó a mí y a una de mis amigas a su habitación. La otra chica se quedó en el salón de la suite, recordó Raquel. Poco después, en la intimidad de su dormitorio, Didi inició el sexo oral con Rachel y su amiga. Pero la situación dio un giro oscuro cuando el jefe de seguridad de Didi entró de repente en la habitación. Justo cuando habíamos terminado, él seguía desnudo y entró su jefe de seguridad. El guardaespaldas se puso contundente con nosotros, y Didi no hizo nada para impedirlo. No nos dijo ni una palabra. Se limitó a ponerse la ropa tranquilamente mientras el guardaespaldas intentaba echarnos por la puerta. Rachel y sus amigas temieron por su seguridad cuando el guardaespaldas trató agresivamente de sacarlas de la habitación. Describió toda la situación como un montaje, y el silencio de Didi no hizo sino aumentar su terror. La acusación de Didi alega que abusó, amenazó y coaccionó a mujeres para satisfacer sus deseos sexuales. Es posible que toda esta actuación con Rachel y sus amigas no fuera más que una de sus muchas fantasías o una búsqueda para aumentar su ego. Los freak-offs de Didi pueden ser perturbadores, pero su posible conexión con la muerte de algunos músicos famosos podría ser aún más aterradora. Candace expone la conexión de Didi con algunas muertes misteriosas. Hace tiempo que hay preguntas sin respuesta sobre un par de famosos que murieron misteriosamente. Uno de ellos fue el fallecido icono del pop, Michael Jackson. En los últimos meses, se ha revelado que Didi podría haber tenido algo que ver con la muerte de la difunta estrella del pop. Entonces, ¿cómo están conectados? Bueno, tiene que ver con un hombre llamado Fahim Muhammad. Fahim es una figura clave que sirvió como jefe de seguridad de Michael Jackson en la época de su muerte. Pero lo más sorprendente es que tras la muerte de MJ pasó a trabajar para Didi. Ahora, tomemos un segundo para pensar en esto. Un hombre fracasa en su trabajo, que era proteger a MJ, e inmediatamente después, Didi se abalanza para contratarlo. ¿No parece sospechoso? Mira esto, Fahim Muhammad, quien antes de trabajar para Didi fue el jefe de seguridad de Michael Jackson, cuando solo tenía 21 años, y fue una de las primeras personas en la escena cuando Michael Jackson murió. Candace Owens continuaría señalando que es una coincidencia interesante para un joven de 21 años ser el jefe de seguridad del rey del pop, y aún más impactante es el hecho de que este fue el primer trabajo de Fahim. Creo que eso nos llevaría a la pregunta de quién demonios es Fahim Muhammad, porque eso es una especie de gran primer trabajo a tener. Tienes 21 años y estás protegiendo al rey del pop. ¿Cuáles son exactamente sus cualificaciones? Hablando de cualificación, Candace reveló además que Fahim acababa de graduarse con un título en negocios y bienes raíces, un año antes de empezar a trabajar como jefe de seguridad de MJ. Antes de tachar esto de conspiración, hay que saber que en la demanda presentada por Lil Rod, exproductor de Didi, este alega que el señor Combs dejó claro que su jefe de seguridad, Fahim Muhammad, tenía el poder de hacer desaparecer a la gente y los problemas. Dio un ejemplo de cuando Fahim hizo desaparecer un problema, en el que entraremos más adelante en este vídeo. Pero piensa en todo lo que acabo de decir. Didi contrató a un hombre que podía hacer desaparecer a la gente y los problemas, poco después de la muerte de MJ. Parece demasiado claro para descartarlo como coincidencia. ¿O qué piensan?
La siguiente celebridad cuya muerte ha sido asociada con Diddy en los últimos años es Tupac Shakur. Desde hace tiempo, esto es lo que se dice en la calle, así que no fue una sorpresa cuando la familia de Tupac contrató al abogado de NYC Alex Spiro para investigar una supuesta relación entre la muerte de Tupac y Diddy. La primera persona que arrojó luz sobre la supuesta implicación de Diddy en el asesinato fue el antiguo líder de la banda Dwayne, Keith D. Davis. Dwayne alegó que Diddy le ofreció la suma de $1 millón para planear el atentado contra Tupac. Dwayne fue detenido el 23 de septiembre, acusado de asesinato con arma mortal en relación con la muerte de Tupac. Aunque su juicio no comenzará hasta marzo de 2025. Aunque sus afirmaciones aún no han sido verificadas, después de todo lo que hemos aprendido sobre lo que Diddy es capaz de hacer, no es exagerado suponer que él lo hizo. Incluso Eminem ha cuestionado la implicación de Diddy en el incidente en varias canciones. Un ejemplo reciente es la canción Fuel with Jade, en la que Eminem rapea: "La muerte de Notorious B.I.G. fue el efecto dominó del asesinato de Tupac, como el pañuelo facial, el reloj de quien debo limpiar después, el de Puff, hasta que esté esposado por la policía, culpable, dará un paso al frente". Esa es una gran pregunta que está en la mente de todos en este momento. ¿Dará Diddy un paso al frente? Pero dudo que lo haga. Probablemente seguirá negándolo hasta que haya pruebas que demuestren que es un mentiroso. La siguiente en la lista es Kim Porter, la difunta esposa de Diddy, cuya muerte ha sido cuestionada en los últimos años. Kim, como todas las mujeres con las que Diddy ha salido, además de Halo, sufrió años de violaciones y agresiones a manos de él hasta su muerte en noviembre de 2018. Mientras que su muerte fue anunciada como resultado de una neumonía, muchos parecían creer que todo era un gran tazón de mentiras. Candace también ha compartido su perspectiva, preguntándose cómo una mujer de 47 años moriría repentinamente de neumonía. Ahora, lo que pasó fue que ella misteriosamente murió de neumonía a la edad de 47 años. No es la forma típica en que una persona de 47 años se apaga, especialmente cuando están a punto de publicar un libro sobre su famoso ex Diddy. Sí, estaba a punto de publicar un libro y de repente murió. Lo que también lo hace sospechoso es el hecho de que su último texto supuestamente decía: "Él me tiene". Ahora eso es cuestionable. Pero no es solo Candace que ha dicho tonterías sobre la situación. El padre de Kim, Jake Porter, también compartió su perspectiva sobre su muerte. En una entrevista con Mail Online, Jake expresó su conocimiento de las acusaciones contra Diddy, habiéndose enterado de ellas a través de las noticias. Su reacción ante las históricas imágenes de vídeo de los años 26, que mostraban a Diddy agrediendo físicamente a su entonces novia, Cassie Ventura, fue de repugnancia. Cuando se le preguntó qué opinaba de que la muerte de su hija se hubiera calificado de neumonía lobar, Jake lo tachó de gilipollez y pidió que se reabriera la investigación. El músico conocido como Al B, seguro, cuyo verdadero nombre es Albert Joseph Brown, también se hizo eco de sus preocupaciones en Instagram. Alegó que las personas que trabajaban en la residencia de Kim o en sus alrededores recibieron instrucciones de robar su ordenador y sus dispositivos móviles, que contenían las notas originales de sus libros. Estas notas, según él, eran distintas de las páginas inventadas que circularon a través de Amazon, en las que se mostraban actos sexuales gráficos en los que estaba implicado y que él insiste en que nunca ocurrieron. La última supuesta conexión de la que tenemos conocimiento hasta ahora es el infame tiroteo en un club nocturno en 1999. Ahora han salido a la luz acusaciones según las cuales Diddy se jactaba de haber disparado a gente, de haber sobornado a miembros del jurado y de haber utilizado a su entonces novia, Jennifer López, como mula armera. Estas impactantes afirmaciones han llevado a las autoridades federales a ampliar su investigación sobre el pasado de Diddy, sacando a la luz una serie de acontecimientos que podrían sacudir la industria musical hasta sus cimientos. ¿Cómo se produjo el tiroteo? Todo empezó como una noche bastante normal. Diddy, J. Lo, su guardaespaldas Anthony, Wolf, Jones y el rapero Jamal Shine Barrow estaban de fiesta en un club de Nueva York cuando se produjo un altercado que desembocó en un tiroteo que hirió a 3 transeúntes. Diddy y López huyeron del lugar, pero fueron detenidos más tarde. Mientras que López fue puesto en libertad sin cargos, Diddy se enfrentó a un juicio de alto nivel que terminó con su absolución, mientras que Shine fue declarado culpable y condenado a 10 años de prisión. Aunque puede que esto ocurriera hace mucho tiempo, las recientes acusaciones sugieren que Diddy podría haber desempeñado un papel más activo en el tiroteo de lo que se creía. En una demanda presentada por Lil Rod, este alega que Diddy alardeó abiertamente de su implicación en el tiroteo y confesó haber sobornado a testigos y miembros del jurado para conseguir su absolución.
La demanda de Jones también acusa a Didi de utilizar a Jennifer López para introducir una pistola en el club. Según Jones, Didi se jactó de que López, su novia en aquel momento, llevó el arma al local y se la entregó durante el altercado. Esta afirmación añade una nueva capa de intriga al caso, ya que López ha negado sistemáticamente cualquier implicación en el tiroteo. Las acusaciones contra Didi van más allá del incidente de la discoteca. Jones compara a Didi con Jeffrey Epstein y le acusa de dirigir una operación de agresión sexual, trata de seres humanos y chantaje. Jones afirma que Didi le preparó para actividades sexuales y le obligó a conseguir trabajadoras del sexo, strippers y drogas. Estas acusaciones han llevado a las autoridades federales a ampliar su investigación, examinando las acciones pasadas y presentes de Didi. Además del tiroteo en el club nocturno, la demanda de Jones destaca un incidente ocurrido en el estudio de grabación Chalice de Los Ángeles en el año 2022. Jones alega que Didi y su hijo, Justin Combs, estuvieron implicados en un tiroteo que dejó herido a un amigo de Justin, conocido solo como G. Jones afirma que Didi le dio instrucciones para que mintiera a la policía sobre las circunstancias del tiroteo. En respuesta, Didi ha negado vehementemente todas las acusaciones, tachando las redadas federales en sus propiedades de caza de brujas. Su abogado ha criticado el uso de fuerza de nivel militar en las investigaciones, argumentando que las acusaciones carecen de fundamento y están motivadas por el oportunismo. Si todo esto te parece una locura, te vas a quedar aún más alucinado cuando te cuente las demás acusaciones de las otras demandas presentadas contra Didi. Más demandas presentadas contra Didi. Didi está cocinado, y'all. Ni siquiera estoy jugando. A partir de ahora tiene la asombrosa cifra de 120 nuevas demandas por agresión sexual presentadas contra él. Así que incluso si por algún milagro supera los cargos Rico, va a pasar el resto de su vida luchando contra estas demandas. Para empeorar las cosas, las demandas más recientes afectan a niños, por lo que si se le declara culpable, volverá directamente a la cárcel. Una de las demandas que afecta a menores afirma que Didi agredió sexualmente a un niño de 9 años durante una audición en Bad Boy Records. Según el abogado Tony Busby, un niño de 9 años fue llevado a una audición para Bad Boy Records en Nueva York. Sin embargo, en el relato del niño, este afirmó que Didi le agredió sexualmente junto con otros concursantes en el estudio, bajo la promesa de que conseguiría un contrato discográfico. Si crees que todo esto es inventado, quizá quieras pensártelo 2 veces porque la promesa de un contrato discográfico o premios a cambio de algo de botín resulta ser una práctica constante para Didi, ya que la misma afirmación se hizo en la demanda presentada por su exproductor, Lil Rod. En su demanda, Rod afirmaba que el señor Combs prometió asegurarse de que el señor Combs ganara el premio al productor del año en los Grammy si se dedicaba a la homosexualidad. Así que parece que este es el libro de jugadas de Didi con los jóvenes aspirantes a artistas. Otro ejemplo de esto es la afirmación hecha por un chico de 15 años que dice que le dijeron que Didi le convertiría en una estrella, pero que primero necesitaba tener una visita en privado sobre ello, lejos de sus padres. Según el abogado Busby, la presunta víctima afirma que Didi le obligó a practicarle sexo oral. Igualmente inquietante es el relato de la mujer embarazada que alega haber sido víctima en una cena de grupo en la mansión de Didi en Miami. La mujer, que no había bebido debido a su embarazo, afirma que le dieron una bebida adulterada, lo que le provocó una terrible experiencia. Al parecer, perdió el conocimiento y más tarde se despertó en la misma cama que Didi, con claros signos de agresión sexual. Busby dijo añadiendo: sus partes íntimas estaban desgarradas y doloridas. El uso de drogas como herramienta de explotación es un hilo común en muchas de las acusaciones contra Didi. El abogado Tony Busby ha señalado que numerosas víctimas dieron positivo en Silacin, un tranquilizante para caballos conocido como Tranq, que supuestamente se utilizaba para incapacitarlas. Didi tiene que estar loco si le echa tranquilizante para caballos a sus víctimas. Pero una vez más, la demanda de Lil Rod hacía afirmaciones similares. La demanda afirma: el señor Combs obligó a todas las mujeres a beber licor de león adulterado. La demanda también afirma que de esas mujeres, al menos 5 eran menores de 16 años. La siguiente demanda procede de la cantante y compositora Dawn Richard, que fue miembro del grupo femenino de Didi Danity Kane, fundado en 2005. Dawn ha presentado formalmente una demanda contra Didi por agresión sexual y lesiones. La demanda se presentó en un tribunal federal de Nueva York, y las acusaciones abarcan años de abusos, manipulación y miedo. Según la demanda, los abusos comenzaron durante las audiciones para Making the Band. Richard alega que Didi degradaba a las concursantes, llamándolas gorda, fea y zorra.
Este abuso verbal marcó la pauta de lo que vendría después. Richard afirma que ella y sus compañeras de grupo se veían obligadas a ensayar hasta 48 horas sin descanso ni comida. El agotador horario afectó a su salud y le hizo perder mucho peso y desarrollar sarpullidos por el micrófono que llevaba durante el rodaje. En una ocasión, mientras Richard hacía ejercicio en la playa, vomitó debido al estrés. Pero en lugar de ofrecerle asistencia médica, el equipo de MTV decidió filmar todo el incidente, lo que agravó aún más su angustia. En la demanda, también se detallan numerosos casos de conducta sexual inapropiada. Richard alega que Didi entraba a menudo en su camerino sin avisar y la tocaba de forma inapropiada mientras trabajaba con un estilista. También le pedía que se desnudara durante los ensayos, le pegaba en el trasero y se reunía con él en ropa interior. Si Richard rechazaba sus insinuaciones, él tomaba represalias excluyéndola de canciones y actuaciones, saboteando así su carrera. Danity Kane se disolvió en 2009, pero Richard siguió trabajando con Didi en el trío Didi Dirty Money. Fue durante esta época cuando afirma haber sido testigo de un comportamiento aún más perturbador. Richard afirma que vio a Didi maltratar físicamente a su exnovia, Cassie Ventura, en numerosas ocasiones. En una ocasión, le tiró una sartén y la arrastró escaleras arriba por no cocinar correctamente sus huevos. En otras ocasiones, Richard alega que Didi sacó a Ventura de una furgoneta por el cuello, la inmovilizó contra el suelo, le dio un puñetazo en la cara en el baño de una fiesta y la golpeó en el estómago en una cena delante de varias celebridades de alto nivel, entre ellas el fundador de Interscope Records, Jimmy Iovine. Richard también afirmó que ella y su compañera de banda, Kalena Harper, intentaron animar a Cassie a dejar a Didi, pero recibieron amenazas. Didi supuestamente les dijo: ¿queréis morir hoy? Y yo acabo con la gente. Richard también afirma haber visto a la difunta Kim Porter, exnovia de Didi y madre de varios de sus hijos, salir de un estudio de grabación con heridas en la cara. La demanda afirma además que en diciembre de 2010, Didi Dirty Money se preparaba para una actuación en Saturday Night Live, y Didi supuestamente increpó a Richard y Harper, llamando la atención de la gente en el vestíbulo. Cuando Richard le pidió que parara, sacó el puño como si fuera a darle un puñetazo. Su guardaespaldas intervino, escoltando a Richard fuera del estudio. Richard llamó a su padre, que llegó a Nueva York desde Baltimore unas horas más tarde. Amenazó con llamar a la policía y Didi le dijo que pensara en su familia y en la carrera de su hija. La 11ª persona que acusa a Didi de violación y abusos sexuales es una mujer llamada Talia Graves. Graves presentó su demanda en un tribunal federal de Manhattan, describiendo cómo Didi y su guardaespaldas en ese momento, Joseph Big Joe Sherman, supuestamente la agredieron, ataron y violaron en el estudio de grabación Didi's House en 2001. Por si fuera poco, más tarde descubrió que Didi grabó la agresión y la vendió como pornografía. Según la demanda, en 1999 entabló amistad con Didi a través de su entonces novio, que trabajaba para él como ejecutivo de Bad Boy Entertainment. En 2001, Didi pidió reunirse con ella para discutir los supuestos problemas de rendimiento de su novio. La demanda afirma que Didi llegó a la residencia de la madre de Graves en un todoterreno conducido por Sherman para recogerla. Cuando Graves subió al vehículo, Didi le ofreció una copa de vino, que ella aceptó. Poco después, empezó a sentirse mareada y débil físicamente. Cuando llegaron al estudio de grabación Daddy's House de Combs, a Graves le costaba caminar y acabó perdiendo el conocimiento. Graves alega que, cuando despertó, estaba desnuda y atada, con las manos atadas a la espalda, con lo que parecía una bolsa de plástico de supermercado. Cuando gritó pidiendo ayuda, Sherman supuestamente la golpeó con la cara contra una mesa de billar. Poco después, Didi entró desnudo en la habitación y procedió a violarla mientras ella gritaba de dolor, pidiendo ayuda. Se desmayó y cuando despertó, Sherman la obligó a practicarle sexo oral, alega la demanda. Graves volvió a perder el conocimiento y cuando despertó, se vistió presa del pánico, temiendo que los hombres volvieran. Graves llamó a un cochero, al que ella y su familia conocían bien, que la recogió. El conductor la llevó a un hospital, donde intentó convencerla de que denunciara la violación y se hiciera un análisis de violación, pero ella era incapaz de salir del coche, temblando y llorando histéricamente, aterrorizada por lo que Combs le haría a ella y a su familia si lo denunciaba. Graves también informó a su novio de lo sucedido, pero él la disuadió de ir a la policía, diciéndole supuestamente que podría afectar negativamente a su propia carrera. En los años transcurridos desde entonces, Graves alega que se ha mudado varias veces y que Combs y Sherman la habían amenazado para que guardara silencio sobre la supuesta agresión o se enfrentaría a repercusiones amenazadoras, como perder a su hijo. Graves está representada por la prestigiosa abogada Gloria Allred.
que se ha hecho cargo de numerosos casos sonados de acoso y agresión sexual. En una rueda de prensa en Los Ángeles, Allred declaró: "El dolor interno tras sufrir una agresión sexual ha sido duro. Va más allá del daño físico". En noviembre de 2023, pocos días después de que Cassandra Cassie Ventura presentara su demanda por tráfico sexual y abusos sexuales contra Combs, Graves afirma que su exnovio le contó que Combs y Sherman habían grabado la supuesta violación y se la habían enseñado a otras personas. Esto la llevaría a una mayor depresión y pensamientos suicidas. Al igual que el caso de Talia Graves, la siguiente demanda de la que os voy a hablar se presentó acusando a Diddy, Harve Pierre, el presidente de la discográfica Bad Boy de Diddy por aquel entonces, y a otro hombre, de violar a una joven de 17 años en un estudio de grabación de Nueva York, allá por el año 2003. Según la demanda, la acusadora afirma que estaba en un 10º curso en un instituto de un suburbio de Detroit, cuando se encontró por primera vez con Harve Pierre en un salón. A continuación, Pierre supuestamente la llevó a la ciudad en un jet privado, un gesto que parecía glamuroso, pero que, según la demanda, formaba parte de un plan siniestro. Al llegar a Nueva York, la acusadora fue llevada a un estudio de grabación, donde afirma que le suministraron drogas y alcohol. Según la demanda, estas sustancias la incapacitaron para consentir cualquier actividad sexual. En este estado de vulnerabilidad, Pierre Combs y otro hombre no identificado se turnaron para violarla. La demanda se apoya en fotografías que muestran a la acusadora sentada en el regazo de Combs, imágenes que, según ella, fueron tomadas la noche de la supuesta agresión en el estudio de grabación Daddy's House. En respuesta a la acusación, Diddy negó todas sus afirmaciones declarando: "Yo no hice ninguna de las cosas horribles que se alegan. Lucharé por mi nombre, mi familia y por la verdad", acusándola de ser una mentirosa en busca de dinero rápido. Pero esta demanda contra Diddy no es un caso aislado. Sigue a otras 3 demandas en las que se le acusa de abusos, pintando un preocupante panorama de reiteradas acusaciones de conducta sexual inapropiada. Una de las demandas anteriores fue presentada por la cantante Cassie, que acusó a Combs de golpes y otras formas de abuso. Esta demanda se resolvió rápidamente, apenas un día después de su presentación, aunque Combs negó las acusaciones a través de su abogado antes del acuerdo. Además del caso de Cassie, poco después surgieron otras 2 demandas. Una de ellas, Joy Dickerson, afirmaba que era una estudiante universitaria de 19 años cuando conoció a Combs en un restaurante de Harlem en 1991. Según su demanda, Combs la drogó intencionadamente, la llevó a casa y la agredió sexualmente. Otra demanda, interpuesta por una mujer anónima, acusa a Combs y a otro hombre de agredirla sexualmente a ella y a una amiga, a lo que siguió una agresión física varios días después. Estas demandas forman parte de una oleada más amplia de demandas judiciales presentadas al amparo de la Ley de Supervivientes Adultos de Nueva York, que levantó temporalmente ciertos plazos legales para permitir a las víctimas de agresiones sexuales demandar por incidentes ocurridos hace años o incluso décadas. Aunque esta ley expiró recientemente, la nueva demanda contra Combs se presentó al amparo de la Ley de Protección de Víctimas de Violencia de Género de la ciudad de Nueva York. Esta ley de la ciudad permite a los acusadores presentar denuncias civiles por agresiones sexuales incluso después de que haya prescrito la ley. Douglas Wigdor, el abogado que representa a la última acusadora, hizo pública una declaración en la que destacaba la gravedad de las acusaciones. Tal y como se afirma en la demanda, los acusados se aprovecharon de una adolescente de secundaria vulnerable como parte de un plan de tráfico sexual que incluía suministrarle drogas y alcohol y transportarla en un jet privado a Nueva York, donde fue violada en grupo por los 3 acusados en el estudio del señor Combs. Diddy podría ser el primer violador de estudio que hemos visto, pero el karma le está alcanzando por fin. 120 demandas no es ninguna broma. No hay forma de que Diddy se libre de todo eso. Eso si es que supera el rico. En este momento, Diddy podría ser condenado a cadena perpetua, con todas sus propiedades congeladas. ¿O qué piensan?